Voy a presentar ahora a la siguiente ponente. Y lo voy a hacer en inglés porque tenemos la suerte de que nos acompaña desde Londres. Vamos a oír hablar ahora a Jane Clay, directora estratégica de Gessler en la oficina de Londres. Cuenta con más de 25 años de experiencia y se especializa en combinar la investigación, la estrategia, la creatividad y en conectar a las personas y los negocios. Es una de las personas más influenciadoras y más influyentes que inspira a personas de todo el mundo. Muchas gracias, Jane, por acompañarnos. Es una suerte tenerte aquí hoy. Thank you, darling. Okay. Right. Oh, bending down's hard. Qué duro es agacharse hoy en día. Y he mentido cuando he dicho 25 años de experiencia. En realidad son como 42 años de experiencia, pero 25 suena mejor. Si pincho aquí, ¿aparecen mis diapositivas? No. Qué bien empezamos. Pero es un placer veros y tengo que confesar que al igual que Bertie no he podido entender prácticamente nada, pero el que tenía los dibujitos, ¡buah! Esto ha estado genial. Nos ha ayudado un montón, gracias. Vale, esperaré. Pues no empecéis aquí el cronómetro todavía, ¿eh? Que si no me habrán engañado. Puedo improvisar, pero no voy a bailar. Oh, I see something. Ya veo algo. Vale, y os preguntaréis por qué voy a hablaros de esto. Pues es que me apetecía un poco cambiar las cosas. En mis 40 y pico años de hacer esto, he visto tantísimas presentaciones que hablan sobre cosas tan parecidas que he pensado que voy a darle una vueltecita de tuerca. Esto es más una llamada a las armas que otra cosa, porque estamos ahora en un punto de cambio real en cuanto a diseño, a estrategia y creo que también a arquitectura en el entorno en el que estamos. Si pensáis en la alquimia y lo que de verdad significa, es algo mágico. Va de la transformación y de verdad va de creación, de combinar todo tipo de cosas para producir algo nuevo, alguna cosa diferente, nueva, distinta, especial. Y en el núcleo, la alquimia va de generar algo nuevo, de la trascendencia. Y es lo que hacemos todos nosotros, si lo piensas. Seas arquitecto, ya seas inmobiliario, estratega, diseñador de interiores, gestor financiero. Da igual cómo estés relacionado con el diseño, porque es que es un término tan amplio. Esto es lo que hacemos todos nosotros, aunque solo te guste el diseño. Ayer estaba sentada con una señora en el avión, no la conocía de nada, pero hablamos de todo, cosas del diseño, y dijo, jolín, me interesa tanto, he tenido tantas casas y me intriga muchísimo. Y cuando la dejé, que por cierto esta señora tenía 87 años, me había quedado impresionada porque era la persona de 87 años más bella que he visto nunca. Y cuando me iba me dijo, y si quieres seguir en contacto, pregunta en Woven Abbey, sabrán quién soy. Y dije, jolín, qué cosa más rara. Woven Abbey es una de estas casas de Reino Unido y es que era la duquesa de Bedford. Y, jolín, pues normal que supiera tanto de diseño y de hogares, ¿no? Es increíble, la gente
con la que coincidimos y con la que hablamos y cómo pueden cambiar las cosas con una sola conversación. Y de esto va lo que hacemos y cómo lo hacemos. Lo hacemos con edificios y este es un ejemplo de The Acre en Covent Garden, lo acabamos de completar hace poco. Era un edificio bastante brutal que se iba a derribar y todas las propuestas iban de tirarlo y empezar desde cero. Pero nosotros dijimos, no lo derribéis. Vamos a quitar algunas cositas. Tenía como estiletos blancos, pelo blanco y hombreras. Nadie quería trabajar aquí. Eran de pasillos bastante angostos y yo había estado muchísimas veces. Pero al retirar algunas cosas y añadir otras nuevas, pudimos transformarlo. Ahora tiene una planta baja abierta, un volumen de espacio en el centro que gira en torno a las personas, tanto de fuera como de dentro del propio edificio. Y ya no tiene esta pinta tan de oficina. Y además, ahora la fachada tiene tiendas y se abre hacia Covent Garden, con lo cual ahora abraza esta nueva zona. Podemos hacer las cosas diferentes si pensamos diferente. También lo hacemos con experiencias o con la parte más estratégica de lo que hacemos. Hablamos, escuchamos, planteamos preguntas porque siempre hay que cuestionarse las cosas. Nunca hay que tenerle miedo a cuestionar a los clientes. Esto lo he aprendido. Hay que entender lo que hacen, por qué lo hacen diferente, por qué hacen cosas tan raras, ¿no? Porque la gente hace cosas muy raras que a veces no nos imaginaríamos. Hablemos, por ejemplo, de las embarazadas, de diferentes generaciones, de talento joven, porque es importante entender cuál es su ecosistema actual, por qué es así, para así poder saber cómo vamos a desarrollarlo hacia adelante. ¿Qué necesitan que sea? ¿Qué creen que necesitan que sea? ¿Qué lo rompería si lo hiciéramos distinto? No qué lo haría exitoso, porque si les preguntas qué haría que fuera exitoso, puede que te limites a una sola dirección. Pregunta qué lo rompería, qué lo destruiría y así te das una idea. Mira, esto lo voy a descartar, esto no lo hago, pero todo lo demás podría hacerlo. Y piensa también en las trayectorias que va a seguir la gente, que necesitan poder hacer. Piensa en esto y cuestiona por qué hacen lo que hacen. Las oficinas. Esto lo hacemos todos los días, Francisco me ha preguntado. Hablemos un poquito de diferentes tipos de oficinas no corporativas y por qué cambiamos. Creo que ya sabemos, en cierto modo, por qué estamos cambiando. Bertie también lo ha mencionado. Las presentaciones en español, como ya he dicho, no las he entendido mucho y puede que lo hayáis tocado todo. Pero este es un cliente de servicios financieros en Glasgow que recibió un premio del British Council hace poco. Pensáis, servicios financieros. Antes era muy corporativo. Está en un campus y no está lleno de mesas de trabajo, tiene sofás muy acogedores, parece más hogareño. Y esta no es solo la parte pública del edificio, este es el espacio de trabajo, donde están los escritorios. Es muy diferente. Y acordaos de que todo lo que hacemos, un poco como este ecosistema de trabajo, tiene un componente tangible e intangible, como un iceberg. Y de hecho, lo tendría que haber invertido. La parte intangible siempre va mucho más allá de lo que vemos. Cuando vemos un proyecto, hablamos con el cliente, lo que vemos es solo la superficie. Lo que les gusta y lo que de verdad les va a funcionar está mucho más profundo. Y no lo sabemos hasta que se lo preguntamos y hasta que cuestionamos lo que de verdad va a hacer que su futuro sea el mejor posible. No podemos sentarnos con nuestro ego a la mesa y pensar que nosotros como diseñadores y arquitectos sabemos más. Hasta que de verdad les hayamos interrogado a fondo, que le hayamos dado vueltas a las cosas, que hayamos investigado a fondo, que nos hayamos fijado en los datos y que nos hayamos preguntado ¿por qué es así? ¿Lo hacen por hábito o es necesario?
hay que centrarse, fijarse muchísimo de cerca, porque es lo intangible lo que en ocasiones nos ofrece el mayor conocimiento, el mayor insight hacia el porqué. Y esto creo que muchas veces lo hacemos demasiado deprisa, sobre todo ahora, porque vamos tan apresurados por encontrar lo siguiente, la respuesta. Y sin embargo, y además, sabemos que el cambio es una constante. Esto lo sabemos de sobra. El mundo cambia día a día, se convierte en algo nuevo. Y si pensamos en el espacio de trabajo, esta es una timeline, una cronografía. Si pensamos en Roma, tenían el Officium, luego el Scriptorium, donde iban los monjes, escribían estas preciosas escritos. Y esto es una oficina. Luego los clubs de caballeros, 0 mujeres y menos mujeres embarazadas. Luego las oficinas del clérigo. Luego todos estos cambios que ha habido con el tiempo. Luego las granjas de cubículos, ¿no? Yo trabajé en una de esas. Y luego surgió el trabajo basado en actividades. La gente se pregunta, ¿hemos vuelto al trabajo basado en actividades 2.0? Y luego lo híbrido. ¿Y qué viene después? Pues no lo sabemos, pero podemos intentar adivinarlo. También tecnología. Y aquí he apuntado, pues sí, es posible que me haya dejado algo. Para los que trabajáis en tecnología me habré saltado un paso, pero fijaos en la trayectoria. La gran parte es súper reciente. ¿Quién se imaginaba que íbamos a ir con un ordenador en la mano hace muchos años? Yo empecé a trabajar cuando no había móviles, no había ordenadores. Yo tenía mi cuaderno gigante dentro de mi cubículo, como ya he dicho. Y es que los tiempos han cambiado en muy poco tiempo. Y también las generaciones. Creo que esta diapositiva está un poco cargada de información, pero ¿qué más da? Si pensáis en generación Z y en generación alfa, una se centra en las relaciones, el bienestar mental, la sostenibilidad. Son los nativos digitales. Tal vez no los primeros, pero son nativos digitales. Se centran muchísimo en aprender haciendo, no escuchan mucho, no hacen mucho caso. Puede que esta declaración sea un poco ambiciosa, pero bueno, en mi experiencia no escuchan mucho. Y luego la generación alfa va mucho de igualdad, de inclusión, están a tope con eso. También el bienestar y la salud, pero solo el 50% de ellos tiene formación universitaria. Y el 65% de los empleos que llevarán a cabo no existen a día de hoy. Me parece un dato bastante alarmante, da un poquito de vértigo, pero por otro lado nos sorprende. Y también aprenden de manera distinta. Aprenden conectando ideas a cosas reales. Y les gusta aprender cosas de manera socioeconómica, de forma muy diferente. Pero ¿qué hay de la generación beta? Acaba de emerger desde enero de este año. Ellos son hijos de millennials y de generación Z. Compondrán el 18% de la población de aquí al 2050 y serán la generación más urbana para el 2040. El 58% de esta generación beta vivirá en ciudades. ¿Qué nos dice eso de lo que tenemos que ser capaces de ofrecer como diseñadores? ¿Qué buscarán en el trabajo y en el espacio de trabajo? Y además su fortuna no se concentrará en los mismos puntos geográficos de hoy. El mercado de Asia-Pacífico será comparable al de Europa y Estados Unidos juntos. O sea que las fortunas, la riqueza, se va a desplazar hacia el este. Y serán además más prósperos que sus padres, sus progenitores, para cuando alcancen su edad. Que parece difícil de creer, porque se quejan muchísimo. Nosotros todos nos quejamos de la vivienda y de lo que cuesta, pero todo va cambiando. Y estas son las previsiones. Y, por cierto, esto procede de diferentes investigaciones que hemos estado haciendo en Kensler. Y además serán una generación puente en cuanto a tecnología. Y yo, como hipótesis, diré que creo que van a ser generación puente también de cultura.
son ellos los que de verdad entenderán el potencial de la inteligencia artificial, porque al igual que los nativos digitales, serán nativos de la inteligencia artificial. Van a nacer con todo ello. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, esto no lo podréis leer seguro porque está muy pequeñito, pero no hay que ver solo mirar hacia el pasado en el diseño. Hay que pensar en el pasado, hay que pensar en el ahora, pero también hay que pensar en lo que viene antes de tomar las decisiones y hacer proyecciones con nuestro pensamiento de diseño. ¿Qué hay por venir? Si vemos el impacto de el factor ambiental, social y de gobierno corporativo, si vemos el futuro cercano, 2030, por ejemplo, en Reino Unido hay nuevas normativas en inmobiliaria, también en computarización. Hay un aumento en la diversificación, en la representación de la planificación de las plantillas de trabajo. También hay una certificación de ser neutro en carbono y hay estándares multigeneracionales en edificios. Y el Reino Unido va a alcanzar el net cero, el cero en carbono, dentro de poco, y pensamos que eso nunca iba a pasar. Mi consejo, por tanto, es pensad en el futuro. Mirad hacia el pasado, al presente, pero también el futuro. El ahora, el futuro próximo y lo siguiente, para equilibrarlo todo. Y esto procede de la encuesta global de lugares de trabajo de Gensler, porque tenemos nuestro propio instituto de investigación y producimos estas encuestas globales de lugar de trabajo cada 5 años. Este es el más reciente. Y solo el 14% de las personas quieren una experiencia de lugar de trabajo. Creo que ya lo sabíamos más o menos, pero más del 80% de las personas no quieren la experiencia corporativa de oficina. Y creo que esto sí que está relacionado con lo que habéis hablado todos vosotros. Queremos otras cosas. Queremos un poquito de todo. Aquí veréis los cambios. La gente ya no quiere este entorno corporativo. Y esto se ve por igual. La gente quiere también un poquito de naturaleza, un poquito de laboratorio creativo, un sitio un poco más hogareño. La gente quiere un grupo donde se pueda trabajar en grupo y generar ideas nuevas. Quiero algo un poco como un club, donde me siento yo invitado. Quiero algo un poquito como una boutique, un hotel boutique. Hay un cambio de las cosas que se sienten como muy corporativas hacia algo más basado en las opciones, más único. Pero con todo esto, el mix radica en la cultura de la organización. No es una bala dorada, porque hay que hacerlo de manera consensuada. Y lo acertado es lo que sea lo más adecuado para ti o para tu cliente, porque es su cultura o tu cultura la que va a dar con el mix, el equilibrio correcto. Y no olvidemos lo que hay fuera del edificio, porque quieren otras cosas, quieren los extras, quieren las cafeterías, los mercados, la zona donde echar una siesta. Quieren una zona de trabajo al aire libre. Bertie ha hablado un poquito de todo esto. Aquí hay un menú, como los que ha puesto Bertie. Y es que hay más cosas, hay cosas fuera del edificio, restaurantes, bares, zonas de cuidado de niños, cosas artísticas y culturales. Todo esto la gente lo empieza a ver como una extensión de su espacio de trabajo, aunque no está dentro de la empresa en sí, son la extensión de su equilibrio profesional y personal. Y si no tomamos las decisiones adecuadas de edificios, puede que el talento no quiera estar en los sitios que estamos diseñando. Por eso es importante verlo cuando hablamos de el componente inmobiliario. Así que yo propongo que nos hace falta un poquito más de magia en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. ¿Alguien sabe qué es este edificio?
Vale que he hecho un poco un cortapega un poco feo, pero está el edificio justo después de la guerra, cuando se construyó, y justo antes de que se derribara. ¿Alguien sabe qué edificio es? ¿Alguna idea? ¿No? Es el edificio número 20 del MIT. ¿Habéis oído hablar del MIT? Es un espacio bastante conocido, pues se construyó justo después de la guerra como laboratorio temporal, con una base de hormigón, pero todo lo demás era madera o contrachapado. Las paredes eran de contrachapado. Seguramente el peor diseño del mundo como para durar tanto, y se derribó como en el 98. Pero se conoció como el incubador mágico. Consiguió la forma, bueno, esta es una cita de un discurso de conmemoración. Tenía una manera de hacer un encantamiento sobre cualquier persona que trabajara ahí. Tenía esa capacidad sorprendente de sacar lo mejor de cada uno. Seguramente era el entorno de trabajo peor que os podéis imaginar. Hacía un calorazo horrible en verano, se congelaban en invierno, la disposición era fatal, el sistema era horrible, pero ¿qué pasó? Se juntó ahí a gente diferente que se iban cruzando todo el rato, que charlaban. Alguien de un laboratorio de acústica hablaba con alguien de un laboratorio de, yo qué sé, genómica. Y bueno, tengo que sacar la lista porque yo no voy a ser capaz de recordarla. Pero os voy a contar las cosas que se descubrieron en este sitio. Gillette, las cuchillas desechables, el diseño urbano moderno, básicamente se diseñó ahí. Genentech, HP, el enlace entre el cáncer y la genética. Bose, por una conversación aleatoria entre el interés de uno por la acústica y otra persona, así obtuvimos todos nuestros altavoces Bose, que lo sepáis, chicos. Luego, el primer mini ordenador interactivo, y es que la lista sigue y sigue. Y es que era por las interacciones entre personas aleatorias en un espacio que realmente no valía mucho de por sí y que rendía fatal. Pero era como una cabaña creativa. Tiraban una pared si querían y aumentaban todo. Si querían fontanería o más calefacción, lo instalaban, lo enchufaban y sumaban cableado o lo que quisieran. Había control de usuario, era un edificio flexible de la forma más irónica. Esto nos demuestra que a veces no hay que pasarse con el diseño. Es como el edificio más ágil y se convirtió, como he dicho, en un lugar mágico de creatividad e innovación. Entonces, cabe recordar que la magia puede darse en los lugares y de las maneras más raras y aparentemente más cutres. Entonces, ¿cómo podemos pensar en recuperar un poquito de esta magia? A todos se nos da fenomenal lo que hacemos, producimos espacios como este, investigamos, tenemos formas de hacer las cosas que son increíbles, pero ¿cómo recuperar la chispa? ¿Qué es lo que marca la diferencia ahora? Y yo diré que lo primero es dejar de lado el ego y centrarse en el cliente, meternos en la cabeza del cliente. Y pensar, recordad que la inteligencia artificial no puede hacerlo todo, ¿vale? No puede hacer la parte de las personas. Este estudio es del informe del Foro de Economía Mundial, donde se fijaban en qué puede sustituir la inteligencia artificial. Si os fijáis, es casi siempre lo que gira en torno a las personas, lo que es más caótico porque la gente es imprevisible. A las personas nos gusta un poquito la imprevisibilidad, igual que no nos gusta que nos diga qué hagan recursos humanos,
que recursos humanos nos diga lo que tenemos que hacer, que no nos gusta que digan, vente a la oficina 5 días a la semana. Hay cosas que hacemos de manera natural, la empatía, el pensar en el instante, las ideas aleatorias que cabe pensar que no funcionarían y el ordenador igual dice esto no es lógico. La inteligencia artificial puede decir esto no es lógico, pero nosotros podemos generar una chispa de manera distinta. La inteligencia artificial no lo solventará todo y esto hay que tenerlo presente. Y además, tenemos que ser capaces de aprovechar de verdad todo nuestro talento. Lo he estado pensando yo de manera muy egoísta, porque ya tengo cierta edad. El lugar de trabajo solo funcionará si equilibramos el talento. Y esto es clave a la hora de acertar en el diseño, porque hay que equilibrar la sabiduría de las generaciones más longevas, las mayores son los seniors, son los más experimentados, que abarcan muchos contextos, muchas organizaciones y múltiples culturas. Ellos ya se han equivocado, han superado esos errores, se han levantado de la caída. Y luego está el aspecto práctico. Hace falta profesionales capacitados que están en el núcleo, que generan conocimiento y experiencia, controlan la calidad y la mejor práctica. Son los que un poco llevan el cotarro a día de hoy. Y luego está el talento emergente. El talento emergente es joven, nuevo, con mucho entusiasmo. Muchos de ellos acaban de salir de los estudios durante el COVID. No tenían a nadie, quieren la parte social, tienen ganas, entusiasmo, ilusión, pero es que también tienen una calidad especial, porque les han enseñado a ser un poco chulos, porque la chulería les hacía falta para conseguir trabajo, había mucha competencia y por eso no les da miedo hacer cosas, no les da miedo retar a los demás. Y la magia ocurre cuando convergen estos tres y surge esta apertura mutua. Aquí surge la magia. La magia emana de dentro. Si esto se rodea de un muy buen nivel de inteligencia emocional y de una cultura fuerte dentro de organización, el diseño de la cáscara que lo rodea debería ser intuitivo por sí mismo, debería ser como un velo alrededor de la organización, debería surgir de manera natural, no como una pelea, sino que debería dar alegría este diseño. Por tanto, yo diría que cuando pensamos en el diseño del futuro y mirando hacia adelante, siempre hay que invertir en la estrategia. La estrategia resulta fundamental. Cuando hacemos las preguntas acertadas y cuando le preguntamos al cliente qué rompería, qué os destruiría, qué sería una cagada que no puedo hacer, ¿hasta dónde quieres que vaya? ¿Hasta dónde quieres que te rete? ¿Qué te da miedo? ¿Dónde os veis en 20 años? Siempre puedo volver hacia atrás, pero ¿cómo de valiente eres? Y hay que empezar con un propósito. Si no hay una visión clara, liderada desde arriba, no vas a ninguna parte con ese diseño, con esa arquitectura. Y tiene que ser con las personas en primer lugar. Tiene que girar en torno a personas. No se diseña por el ego o por el currículum del diseñador o del arquitecto. Tiene que generarse para las personas. Y además debe ser flexible en los límites y en el equilibrio del trabajo y lo personal. Ahora mismo queremos las cosas cuando las queremos. Yo no pensé que iba a querer el primer iPhone que sale en el mercado en cuanto se me estropee un poquito el anterior. Si veo a alguien con un ordenador nuevo, yo lo quiero, pero yo no pensé que fuese así. Pero sí, me he hecho consumidora, muy consumista. Entro a una camiseta y digo, yo quiero eso, esta camiseta de Zara, la quiero. Somos consumistas y esto pasa también en el trabajo. Y hay que generar personas de apoyo. Los procesos, como ya ha dicho Bertie,
tienen que existir, hay que hablar con padres. No hables solo con la empresa, habla con los padres, habla con los grupos de la siguiente generación, los grupos de sostenibilidad, de servicios. Hablad con el equipo de marca. ¿Qué visión tienen ellos sobre cómo tendría que representarse el edificio? ¿Qué personalidad tiene la organización? ¿Qué debe reflejarse? ¿Qué personalidad tienen las personas que van a habitar este edificio? Y siempre hay que estar en modo beta. No penséis en las cosas de manera fija, porque van a ir cambiando. Probadlo todo, iteradlo todo. Y tenéis que promover el impacto. Pensar en qué significa el impacto que buscáis lograr. Y además hay que liderar desde la convicción y hay que asegurarse de que los líderes de la organización lideran con convicción. Y si creéis que no son capaces, entrenadles para que lo sean. Decidles que lo tienen que ser porque si no, van a fallar, van a fracasar. Y además hay que diseñar para la relevancia. Entonces mi llamada a las armas, que bueno, será súper egoísta porque soy estratega, es centrarse en la fase 0 o recentrarse en la fase 0. Y me refiero a la primerísima parte de un proceso de diseño, que es la estrategia. Lo que muchísimas veces el cliente no quiere hacer es perder tiempo o dinero en eso, porque ya lo saben y los diseñadores creen que pueden hacerlo todo, pero yo ya os diré que no pueden. Hay que ser capaces de escuchar, de co-crear con los equipos, con los clientes. Hay que incluir a las personas, hay que probar, hay que invertir en todo esto, porque la estrategia son los cimientos de la alquimia y la estrategia es nuestra estrella, la que nos guía. Y aquí os dejo, gracias. Thank you.